Base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos organizados y estructurados que se encuentran almacenados sistemáticamente para su utilización. Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden visualizar, ingresar o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que se les hayan otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece. Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla solo un usuario en un equipo, o puede ser distribuida, es decir que la información se almacena en equipos remotos y se puede acceder a ella a través de una red. Administración de bases de datos. La administración de bases de datos se realiza con un sistema de gestión de bases de datos. El sistema de gestión de bases de datos es un conjunto de servicios que permiten a los distintos usuarios un fácil acceso a la información y proporciona las herramientas para la manipulación de los datos encontrados en la base de datos. El sistema de gestión de bases de datos puede dividirse en tres subsistemas. El sistema de administración de archivos, cuya función es almacenar la información en un medio físico. El sistema de gestión de bases de datos interno, que sirve para ubicar la información en orden. Y el sistema de gestión de bases de datos externo, que representa a la interfaz de usuario. Clasificación de las bases de datos. Las bases de datos se clasifican de acuerdo a varios criterios que son: según la variabilidad de la base de datos, según el contenido y según el modelo de datos. Según la variabilidad de la base de datos, estas se clasifican en estáticas y dinámicas. Según el contenido, las bases de datos se clasifican en bases de datos bibliográficas, de texto completo, directorios y bases de datos de información química o biológica. Según el modelo de datos, las bases de datos se clasifican en bases de datos jerárquicas, de red, transaccionales, relacionales, multidimensionales, orientadas a objetos, documentales y deductivas. Estructura de una base de datos. Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, posee un orden que debe ser cumplido para acceder a la información de manera coherente. Cada base de datos contiene una o más tablas, que cumplen la función de contener los campos. Por consiguiente, una base de datos posee el siguiente orden jerárquico: tablas, campos, registros y el lenguaje SQL. El lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de bases de datos. Este lenguaje nos permite realizar consultas a nuestras bases de datos para mostrar, insertar, actualizar y borrar datos. Características de las bases de datos. Entre las principales características de los sistemas de bases de datos podemos mencionar: independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, y acceso a través de lenguajes de programación estándar. Ventajas y desventajas de las bases de datos. Las principales ventajas de las bases de datos son: control sobre la redundancia de datos, consistencia de datos, compartir datos, mantenimiento de estándares, mejora en la integridad de datos, mejora en la seguridad, mejora en la accesibilidad a los datos, mejora en la productividad, mejora en el mantenimiento, aumento de la concurrencia, mejora en los servicios de copias de seguridad. Las principales desventajas de las bases de datos son: complejidad, coste del equipamiento adicional y vulnerabilidad a los fallos. Conclusión: los usos de las bases de datos son tan múltiples que, por ejemplo,
pueden utilizarse en una biblioteca o archivo que guarda libros para su consulta frecuente, pero también pueden emplearse para guardar material biológico, como un archivo genético o un banco de esperma que almacena esperma para ser utilizado en fertilización.